So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. En la década de los 70s, se produjo una serie llamada The $6 Million Man, conocida como El Hombre Nuclear. En 1977, la producción se encontraba filmando el episodio 18 de la cuarta temporada, titulado Carnaval de Espías. Para este, llegaron a la ocasión al parque de diversiones The Pike, en Long Beach, California. Dentro del parque, encontraron una atracción llamada Laugh in the Dark. Esta consistía en un pequeño recorrido en un vehículo, en el cual se mostraban escenas y personajes que intentaban espantar a los visitantes, un tipo de caza de los sustos. Cuando el equipo de producción de la serie revisó este recorrido, decidió grabar ahí algunas escenas. Mientras acomodaban varios de los accesorios, se toparon con un maniquí cubierto en pintura fosforescente y, a pesar de esto, parecía muy realista. Una de las personas del equipo intentó moverlo, pero al tomar el brazo y jalarlo, este se rompió. La persona dio un pequeño salto por el susto que esto ocasionó. Los demás rieron, pero al acercarse a ver con detenimiento, las risas se detuvieron. Esta es la historia de Elmer McCurdy. Elmer nació el 1 de enero de 1880 en el poblado de Washington, en el estado de Maine. Cuando era adolescente, descubrió que la pareja que lo había criado no eran sus verdaderos padres, eran sus tíos. Su madre biológica fue Sadie McCurdy, quien se embarazó a los 17 años, y no se sabe con certeza quién fue su padre. El rumor que circulaba era que había sido el primo de Sadie, el padre de Elmer. Para evitar el estigma de ser una madre soltera, George, hermano de ella, y su esposa adoptaron al pequeño. Cuando Elmer supo la verdad sobre su madre, comenzó a mostrar una actitud rebelde y revoltosa. Desde la adolescencia, comenzó a consumir alcohol, un hábito que lo acompañó por toda la vida. Molesto con su madre, aún siendo joven, se mudó con su abuelo, con quien aprendió la profesión de plomero y comenzó a desempeñarse como tal. Esos años
me trajeron cierta estabilidad económica y emocional, lo que le ayudó a que reconectara con su madre. Pero la recesión económica de 1898 ocasionó que él perdiera su trabajo. Solo 2 años después, con la llegada del nuevo siglo, tanto su madre como su abuelo murieron. Buscando una nueva vida, Elmer emigró hacia el oeste, pasando por Kansas y Missouri. En 1907, se enlistó en el ejército, donde aprendió a manejar explosivos. En 1910, fue dado de baja con honores. Después, trabajaría como minero en la zona. Con su experiencia en el ejército y después en las minas, obtuvo gran conocimiento en las propiedades y manejo de la nitroglicerina, un poderoso explosivo. Sin embargo, el conocimiento parecía no haberse convertido en experiencia. Al no poder conseguir un trabajo, y ya con un problema de alcoholismo, terminó migrando al estado de Oklahoma. Ahí, recorría los pueblos en busca de dinero fácil. Llegaba a los bares, donde conocía a bandidos locales, con los que se asociaba para robar bancos y trenes. Por su experiencia, él era el encargado de abrir las cajas fuertes con explosivos. Sin embargo, como les mencioné, a pesar del conocimiento adquirido, su destreza para manejar la nitroglicerina no era la ideal. En 1911, Elmer intentó robar un tren cerca de Linapa, Oklahoma. Desafortunadamente para él y su banda, los explosivos que usó para abrir la caja fuerte terminaron fundiendo la plata que pretendían robar junto con el metal de la caja, haciéndola inservible. Sus subsecuentes intentos para romper la ley no salieron mejor. En un intento de robo en Kansas, logró abrirse paso a través de la capa exterior del lugar. Pero fue tanta la cantidad de explosivos que usó, que el ruido hizo despertar y alertar a todo el pueblo. Las autoridades llegaron antes de que pudiera penetrar la capa interior y tuvo que darse la fuga con las manos vacías. En otra ocasión, en un banco, usó tal cantidad de explosivos que la mitad de la construcción se vino abajo. Lo único que aún se encontraba intacto en su lugar era la caja fuerte. En octubre de ese 1911, Elmer y su banda elaboraron un plan para asaltar un tren de carga que llevaría el pago tribal que el gobierno estaba realizando a la nación indígena Osage. El objetivo era robar $400,000 en efectivo. Sin embargo, los asaltantes se confundieron con los horarios de salidas y llegadas del tren, por lo que terminaron abordando y robando un tren de pasajeros en su lugar. Después de tan laborioso y fallido plan, solo lograron robar $46 y 2 jarrones con whisky. El botín fue repartido. Elmer tomó los pocos dólares que le correspondían y una de las jarras con alcohol. Se dirigió a un granero en Oklahoma, donde permanecería unos días para ocultarse de las autoridades, quienes ya lo habían identificado y ofrecieron una recompensa de $2,000 por el asaltante, vivo o muerto. Para este entonces, Elmer había enfermado de tuberculosis debido al tiempo que trabajó en las minas. También presentaba un ligero caso de neumonía.
Los sheriffs dieron esa misma noche con el paradero del bandido. Él, impulsado con una infundada inseguridad y valentía, probablemente causada por el whisky robado, decidió enfrentarse a las autoridades al verse rodeado. El forajido disparó a la policía, quienes respondieron de igual manera. El 7 de octubre de 1911, tras recibir un solo disparo en el pecho, Elmer McCurdy fue pronunciado muerto. El cadáver fue llevado a una funeraria en Pawhuska, donde el propietario realizó el proceso de embalsamamiento y preservó el cuerpo con arsénico. Este era el procedimiento normal en espera de que el cuerpo fuera reclamado por los familiares de los difuntos. Sin embargo, nadie llegó a reclamar el cuerpo de Elmer. La mayoría de su familia había muerto, y la restante, probablemente por su pasado criminal, no hicieron el intento de recoger el cadáver. El encargado de la funeraria, al no recibir un pago por sus servicios, decidió tomar una medida un tanto radical. Ya que su trabajo había sido muy bueno, el cuerpo de Elmer se encontraba en un excelente estado de conservación. Se mantenía en pie por sí solo. Lo vistió con ropa de trabajador, puso un rifle en sus manos y optó por exponer el cadáver, cobrando 5 centavos a quienes desearan observarlo. El pago, la moneda, era colocada en la boca de Elmer, quien mostraba un letrero que decía, cito, "El bandido que no se rindió". En algún punto, los hijos del funerario pusieron patines al cuerpo momificado del criminal y lo hacían deslizar por las calles del pueblo, espantando a los niños pequeños. El bandido, como era conocido, se volvió una gran atracción en la funeraria. Muchas personas pagaron por ver el macabro espectáculo. Esto llamó la atención de algunos operadores de carnavales, quienes ofrecían dinero para comprar el cadáver de Elmer al dueño de la funeraria. Pero él siempre se negó. En 1916, 2 hombres se presentaron en la funeraria, diciendo que eran hermanos de Elmer, pero que habían perdido contacto con él años atrás. Agregaron que sus nombres eran Aver y Wayne, y ya habían contactado al sheriff del condado y a un abogado, identificándose como los hermanos del forajido y solicitando el cadáver para llevarlo a San Francisco, donde recibiría la debida sepultura. Sin mucha opción, el cuerpo fue cedido a los familiares. Pero el cadáver fue puesto en un tren que se dirigía a Arkansas. Los hombres eran en realidad James y Charles Patterson, dueños de un carnaval ambulante. El cuerpo momificado de Elmer fue presentado en el carnaval como, cito, "el forajido que no pudo ser capturado vivo". Él fue parte de una exhibición ambulante que compartía con personajes como la mujer barbona y un cerdo de 5 patas. En 1922, los Patterson vendieron su carnaval a Louis Sonny, quien agregó el cadáver a su Museo del Crimen. Este mostraba estatuas de cera, réplicas de famosos forajidos como Bill Doolin, asaltante de trenes y bancos, Jesse James y Billy the Kid. Durante los siguientes 40 años, la momia de Elmer fue vendida en múltiples ocasiones, pasando por las manos de diversos dueños de carnavales, teatros,
circos y demás. En 1968, el cuerpo llegó a manos de Spoonie Singh, dueño del Museo de Cera en Hollywood. Él lo cedió a una exhibición montada en el Monte Rushmore. A pesar del estado de conservación, el paso de tiempo y los pocos cuidados en sus traslados comenzaron a mostrar ciertos efectos. La piel de Elmer se había vuelto dura y marchita, lo que hizo que el cuerpo se encogiera. Durante una tormenta, las puntas de sus orejas, así como algunos dedos de la mano y pies, fueron arrancados. Cuando el cuerpo regresó a Spoonie, él determinó que se veía demasiado espantoso y sin vida para ser exhibido en su museo de cera. Debido a esto, fue vendido a un parque de diversiones en Long Beach, California. A principios de la década de los 70, el maltratado cuerpo de Elmer fue colgado en la casa de sustos del lugar y cubierto con varias capas de pintura fosforescente por los siguientes años. Como les mencioné en la introducción del episodio, en 1976, el equipo de producción de la serie televisiva se encontró con lo que pensaron era un maniquí, parte de las decoraciones de la Casa de los Espantos. Pero cuando intentaron moverlo, su brazo se rompió, y lo que pensaron solo había sido un momento cómico, dejó expuesto lo que parecía ser un hueso humano real. Tras el descubrimiento, llamaron a la policía. Un equipo de paramédicos llegó al lugar y constató que, en efecto, se trataba del cadáver de una persona. El forense del condado de Los Ángeles trasladó el cuerpo para iniciar una investigación. Se descubrió que el cadáver presentaba una herida de bala en el estómago y que la bala correspondía al siglo anterior. Además, encontraron una moneda corroída en la boca del cadáver. La moneda estaba fechada con el año de 1924. También descubrieron boletos para un museo de cera. La autopsia además determinó, al revisar los pulmones, que el hombre había sufrido de tuberculosis. Toda esta evidencia ayudó a que los investigadores finalmente determinaran que el cuerpo pertenecía a Elmer McCurdy. Finalmente identificado, los restos de Elmer fueron enviados a Guthrie, Oklahoma, lugar donde murió y fue sepultado 65 años después de su muerte. Algunas personas locales se vistieron de luto y se recolectó dinero para cubrir los gastos. Diversos medios de comunicación se presentaron para documentar el evento. Una vez sepultado, sobre el féretro, se virtió una capa de concreto de casi 2 metros para asegurarse que el cuerpo de Elmer no fuera robado y expuesto en el futuro. Este caso ha sido objeto de libros y documentales, destacando la fascinación por las figuras delictivas y el espectáculo en la cultura americana. El 27 de abril de este 2025, se estrenó en Broadway el musical Dead Outlaw, nominado para 7 premios Tony y, aunque no ganó ninguno, desde su estreno, ha recibido excelentes críticas. Ha sido visto por miles de personas. La popularidad del musical incluso aumentó el número de personas que visitan la tumba de Elmer en Oklahoma. Esta fue la historia de El Forajido
Elmer McCurdy. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.